Buenos días, este es el quinto video de literatura latinoamericana del siglo XX. Los aspectos políticos y sociales asociados a la época, a este siglo, son una serie de guerras que ocurren tanto en América como en otros continentes y en Estados Unidos. Está el Domingo Rojo en Rusia, la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes en 1905 y 1913, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera que va de 1914 a 1918 y la segunda que va de 1939 a 1945. Está la Revolución Bolchevique de 1917 a 1923, la epidemia de la gripe que mató a millones de personas en el mundo en 1918, la fundación de la Unión Soviética en 1923, la Gran Depresión de 1929 a 1939, la bomba que lanzó Japón sobre Pearl Harbor en 1941 y la bomba y las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Está también la Guerra Fría, que va después de la Segunda Guerra Mundial de 1947 a 91, la Guerra de Corea de 1950 a 53, la de Vietnam del 55 al 73, la de Irán en 1980. Hay un acuerdo de desarme nuclear entre la URSS y Estados Unidos, también una reunificación de Alemania en 1990 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. En América hay una serie de guerras civiles por enfrentamientos entre partidos o a causa de los partidos. En Colombia, por ejemplo, está la Guerra de los 1000 días de los conservadores y liberales entre 1899 y 1902. En Nicaragua, la Guerra de Medna o Libero Conservadora. En Honduras, la Guerra Civil de Honduras de 1919. En Cuba tenemos la Guerra de Cuba de 1912, del Partido Independiente de Color, que pues, buscaba la reivindicación de sus derechos, la Revolución Cubana de 1959, la Mexicana de 1910 a 1920, la de Paraguay de 1947 por el dictador, o sea, para encontrar el dictador Higinio Morínigo, y las inmigraciones también de extranjeros a tierras americanas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. A nivel de los eventos tecnológicos, científicos, culturales, sociales del momento, tenemos que en América, bueno, hay una gran diferencia entre los otros continentes y América Latina, y Estados Unidos. América, comenzando el siglo XX, pues tiene acceso a ferrocarriles, crean las primeras fábricas, una ganadería organizada, formalizan el comercio, la banca, acercándose a la segunda década del siglo XX, pues llegan los medios de transporte, los carros, los aéreos como el avión, el telégrafo se perfecciona, en 1910 pues adquieren un modelo exportador y en el 20 crecen las ciudades, comienzan a crecer las ciudades, se afianza el capitalismo, hay industrialización en 1920, el reconocimiento del voto femenino en el 50, la formación de guerrillas en Colombia, por ejemplo, en el 64, hay movimientos sindicales estudiantiles, bueno, también hay otra formación de guerrillas en otros países, hay dictaduras militares, como por ejemplo la de Chile, la de Argentina, hay procesos de democratización después de estas dictaduras, está el neoliberalismo y la apertura económica, el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Pues digamos que todos los avances tecnológicos científicos, casi todos, bueno, muchos, han sido importados de Estados Unidos y de Europa, pues, o de Japón, o de China, bueno, al continente americano, a Latinoamérica. Hay avances notables y vertiginosos en la tecnología, la revolución industrial, las comunicaciones, los descubrimientos científicos, las vacunas, el genoma humano, los antibióticos, la industria espacial, la robótica, en general el conocimiento y teorías en todas las ciencias, en todas las disciplinas. ¿Cómo se desarrolló la visión del mundo? Inicialmente en el siglo XX, Latinoamérica se pregunta por el progreso, ya que la Primera Guerra Mundial y la Segunda pues los deja con cierta incertidumbre, porque se supone que Europa era la cuna del progreso y la razón. Sin embargo, tiempo después, bueno, ya los escritores como Jorge Luis Borges y César Vallejo viajan a otros países y se les abren nuevas perspectivas creativas.
Los movimientos y corrientes, tenemos el modernismo de finales del siglo XIX e inicios del XX. Hay una serie de características, ellos tienen influencias del parnasianos y simbolistas, que son unos movimientos literarios que se gestaron en Europa y ellos quieren hacer una ruptura con las normas, con todo lo que se establece, son antiburgueses. Por ejemplo, los simbolistas utilizan mucho, por ejemplo, los estados oníricos, las alteraciones de la realidad para escribir. El nombre de modernista también sube porque Martí va a Estados Unidos y entonces allí unos poetas del medio oeste tienen tienen este nombre. También el modernismo significa espíritu nuevo, entonces ellos querían un cambio, te querían superar el romanticismo, el costumbrismo. En el modernismo hay dos etapas, una que es como antes del siglo XIX y comenzando el XX y uno que es entre 1920 y 1930. Entonces, esto se nota, por ejemplo, como Rubén Darío de la primera época es criticado por Enrique González Martínez porque dice que Rubén Darío tiene un refinamiento artificioso e incluso le hace un poema que vamos a ver más adelante relacionado, pues que hace como un paralelo con el cisne. En el modernismo hay una reacción antiburguesa, no sé, si hay un desprecio por el materialismo capitalista, por eso muchas veces rechazan el mecenazgo, hay o sea, son contrarios a la ideología cientificista porque dicen que hay profanación del misterio. Eh, la especulación sentimental del romántico fue reemplazada por la instrumentalización sensitiva, por los olores, colores, sonidos, la plástica, la gustativa, las formas. Usan los adjetivos e imágenes sinestésicas. En la poesía instauran nuevos ritmos, otra música, la palabra como placer auditivo. Hay abordajes de temas exóticos como la zoología y la mineralogía. Abordan detalles, fenómenos. En el cuento corto se aproximan, por ejemplo, el relato fantástico. El ensayo ya tiene como esa unidad también poética. Buscan una independencia cultural, aunque a veces no lo logran. Esas tres influencias que ya las habíamos visto en el romanticismo, aunque no lo quieran reconocer, el simbolismo y el parnasiano de los poetas franceses. Ellos tienen una intensa subjetividad, la búsqueda de sonoridad, lo coloquial, la armonía, la parodia, la sensualidad, lo erótico. Acá hay unas obras, por ejemplo, tenemos de José Martí, el Ismaelillo, versos sencillos, de José Asunción Silva, Nocturnos, Gotas Amargas, de Rubén Darío Azul y Cantos de Vida y Esperanza, pues lo más memorable de él es Azul. De Leopoldo Lugones tenemos Las Montañas de Oro y Los Crepúsculos del Jardín. De Amado Nervo tenemos Perlas Negras y Los Jardines Interiores. El éxtasis de la montaña de Julio Herrera, Preludio, Lirismos y los senderos ocultos de Enrique González Martínez. Él es el que le escribe precisamente a Rubén Darío. Antología poética es de José Santos Chocano, sonetos de Leopoldo Ruiz, poesía más poesía de Edelmira Agustín. Acá tenemos unos versos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Ese es de José Martí. Tenemos también, por ejemplo, Rubén Darío, Juventud, divino tesoro, y tú te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Acá, por ejemplo, vemos, digamos, eh, lenguaje que Enrique González lo llamaba artificioso y le dedica esto a Rubén Darío: tuércele el cuello al cisne, tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente, él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje, huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Y como vemos acá, hay una alusión al azul de Rubén Darío. Se expone la índole del libro de Amado Nervo. Hay sabia joven, la de potentes glóbulos lícar, que las arterias del tronco nubil invade y llena, y en el polícromo florón de pétalos se magnifica. Eh, Tenemos también el vampiro de Agustini.
El vampiro de Elmira Agustini. En el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor, sentirlo era, sentirte el corazón, palideciste hasta la voz, tus párpados de cera. Y este nocturno 3 de José Asunción Silva, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Del postmodernismo o pre-vanguardia tenemos que hay un periodo de transición, algunas veces hay un negacionismo del modernismo, hay una inclusión del mundo extraño, la ironía, el humor, la poesía con capacidad narrativa, como se ve acá, el fragmento de Juan Rojas de Leopoldo Lugones. Juan Rojas, nuestro capataz, era alto, cetrino, ceño y cetrino y cetrino. Esta imagen tenía legalmente derecho a Antonia Jara, su mujer, y era Antonia, quien durante lo más largo del techo le llevaban las botas de ceremonia. Este poeta, Julio Herrera y Reis, introduce la exacerbación de los sentidos, el erotismo, la sensualidad, el hastío. Sus poemas causan extrañamiento. Acá tenemos otro autor que es José Juan Tablada, Al sol y bajo la luna. De vanguardia, es de 1920 a 1945, tenemos que la vanguardia va contra el romanticismo y el modernismo, o sea, contra el sentimentalismo del romanticismo, incluso contra la realidad primaria, porque ellos quieren crear otra realidad. Hay una ruptura con los moldes, con la normativa, hay una creación de nuevos elementos, va más allá de lo literario, hay un desplazamiento de la métrica fija, ven el arte como intervención política y seguían por medio de manifiestos donde exponen los principios artísticos. La vanguardia tiene influencias y bueno, estas son, por ejemplo, el manifiesto futurista publicado en 1910 por Ramón Gómez de la Serna en España y hablan de este movimiento en las imágenes, en las palabras, se nota este movimiento. Acá tenemos, por ejemplo, estas figuras. Unos sismos del vanguardismo en Europa fueron el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, el ultraísmo, el abstractivismo, el superrealismo. Estos predicaban la autonomía del arte, por eso vemos como formas nuevas, querían cambiar siempre, rompieron la relación clásica del escritor al lector, buscaron correlaciones desconocidas, ayudados por la especulación intelectual, transformaban los géneros literarios, usaron, por ejemplo, que se nota la elipsis, la fragmentación, huyeron del sentido y la emoción, y pues como vimos tienen influencias del romanticismo, del simbolismo, por ejemplo, con autores como Laurence Sterne, autor de La vida y opiniones del caballero Tristán Shandy, el poeta Charles Nobin, que usó caligramas. Por ejemplo, acá vemos como otra estructura en la presentación del libro. Y, por ejemplo, escritores simbolistas como Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Tristan Tzara. De vanguardia tenemos el creacionismo como corriente, hay varias corrientes dentro de la vanguardia. El creacionismo se debe a Vicente Huidobro, él hace caligramas y él dice que el poema es como, en el poema debe ser una creación, que el poema, en el mismo poema se debe dar simultáneamente la creación. Él tiene, por ejemplo, este verso: porque cantáis la rosa, oh poetas, hacerla florecer en el poema. Y esto es algo que él escribe sobre qué es el poema creacionista. Dice: el poema creacionista es un poema en que cada parte constitutiva y todo el conjunto muestra un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia, pues toma su puesto en el mundo como un fenómeno singular. Cuando escribo el pájaro anida en el arco iris, os presento un hecho nuevo que jamás veréis y que sin embargo os gustaría mucho ver. Entonces es algo nuevo, algo que se crea, una realidad nueva que se crea dentro del mismo poema. Se está creando esa realidad. Es el poema como creación, hay una justaposición, simultaneidad. Otra corriente es el ultraísmo de Jorge Luis Borges. Él lo trae
de España, buscaba una introducción de una temática, una sobrevaloración de la imagen, la metáfora la exalta al máximo, suprime la anécdota, proscribe lo sentimental, rompe con el discurso lógico, le da relieve a las percepciones fragmentarias, ataca el modernismo, dice que no los adjetivos inútiles, sino aportan, digamos, al texto, hay una austeridad en la composición. Acá, por ejemplo, tenemos el golem. Si como afirma el griego en el creativo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Tiene obras como, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires de Jorge, pues de él, bueno, el Aleph y el libro de los seres imaginarios. Acá tenemos otra corriente de vanguardia, es el estridentismo, que se basa en un manifiesto también, y ellos se basan ese como en las luchas sociales, pero también como en los ruidos de la fábrica, de las imágenes dinámicas, lo que ocurre en la calle, lo estridente, lo fragmentado, lo justapuesto. Acá vemos, por ejemplo, estos, parece que se escuchara que hubiera sonido dentro de la portada. También mira, hay unas fragmentaciones. Tenemos aquí Esquina, poemas de Germán Luis Arzubide, Marsken de Maplesarse, Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes, de y tenemos por ejemplo, poemas radiográficos, que son de andamios interiores, de Manuel Maples. Acá tenemos el tránsito de vanguardia, son aquellos que no se logran encasillar dentro de la vanguardia, por ejemplo, Trilce, aunque dicen que es el mejor exponente, uno de los mejores exponentes del vanguardismo, él dice que cuestiona estas vanguardias. Presenta Elipsis, es un poeta político, anticipó las técnicas del surrealismo, en sus versos hay extrañamiento, hay un campo semántico que es lo de la madre, la comida, todo lo cotidiano. Él estuvo en la cárcel, entonces él escribía en la cárcel pues todo lo que vivía a diario, pero desde la perspectiva de la madre, los recuerdos, la comida. Acá tenemos un fragmento, grupo dicotiledón, oberturan desde el Petreles, propensiones de Trinidad, finales que comienzan o ayes, creyérase avaloriados de heterogeneidad, grupos de cotiledones. Y está de Pablo Neruda, tentativa del hombre infinito y residencia en la tierra. Él también se extrae del vanguardismo, aprovecha lo estético de la vanguardia, lo aplica al mundo telúrico y marino. Está cercano al surrealismo. Otros son los contemporáneos que van de 1900 también 28 a 31, es una ruptura con la vanguardia, pero este movimiento se da como en México, en prosa y verso, escriben. Hay una perspectiva diferente del arte y la cultura muy relacionado con la parte social. Acá, por ejemplo, está El espejo encantado, de Salvador Novo. Está, por ejemplo, obras de José Gorostiza y también Entre la redención y la catástrofe del mismo autor. Tenemos el boom latinoamericano, con cuatro grandes exponentes. Tenemos Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar. Nace como un encuentro de amigos, obedece también al fenómeno social, los latinoamericanos leían estos libros, les encantaban, entonces también se vuelve como un fenómeno, ellos cambian el paradigma, forman una unidad, hay una inquietud por las nuevas técnicas literarias, revitalizan el lenguaje, dan cuenta también pues, del mundo contemporáneo, pero desde una perspectiva de ese realismo que involucra lo imaginario. Están cercanos a las revoluciones, por ejemplo, Nicaragua. Autores y obras tenemos los jefes, los cachorros de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad y su mundo fantástico de Macondo, donde él juega como lo mágico en la cotidianidad, como si eso fuera algo de todos los días. Entonces es la verosimilitud lo que juega ahí. Y también juego con los
Y también Juegos con los Tiempos. Es una sinfonía que tiene una estructura, bueno, acá con Rayuela de Cortázar, es una sinfonía que tiene una estructura compleja, presenta innovación de temática y de forma. De Carlos Fuentes tenemos también Aura, que pues es una novela como, fantástica. Tenemos del realismo mágico, características e influencias, la síntesis entre lo real y lo imaginario, acude al mito, la magia que da apariencia de realidad, al ritual, la medicina teatral, hay una arbitrariedad en las reglas con respecto a lo real, en lo que se produce asombro, acude a los juegos del tiempo, la temporalidad. Este realismo mágico surge con Miguel Ángel Asturias inicialmente porque él retoma mucho de los mitos de como el Popol Vuh. Acá tenemos de él precisamente Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente. Entonces él hace una temporalidad, una fragmentación imaginista del Popol Vuh, unos juegos literarios, El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, que también juega con los tiempos, con los desplazamientos espaciales. También tenemos, por ejemplo, estas historias que causan extrañeza, historias de Cronoplos y de Famas de Julián Cortázar, de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad y su mundo, de Marcondo, y Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que también toca elementos como fantásticos, como el más allá. Después del boom de la literatura contemporánea, volcan sus biografías como material de trabajo para crearse nuevas novelas, o sea, hay unos autores que volcan sus biografías, lo que son sus vidas, como trabajo para crear novelas, cuentos, obras teatrales, poemas. Tenemos a Fernando Vallejo, a Roberto Bolaño, a Sergio Pitón, a César Aira, juegan con sus propias historias y se establecen ellos mismos como personajes. Son protagonistas de la urbe, permeados por todo lo que hay en ella, hay reflexiones, compromiso social, experimentan con formas, hay una intertextualidad porque ellos mencionan otros autores, otras obras, hay un collage también, a veces de muchas imágenes de cosas, hay fragmentación, a veces hay una hibridación genérica, hay un pluralismo cultural porque asocian mucho estos aspectos sociales, poetizan las situaciones dolorosas. Acá tenemos obras como Prince y Varano de César Aira. De Griselda Gambaro tenemos Querido Itzel, Soy Nora Aldón, El disparo de Argón y El libro salvaje de Juan Villoro. Bueno, ya vemos acá todo este mundo trastocado también. El tañido de una flauta y Juegos florales de Sergio Pitol. Eh, También tenemos de Mario Bellatín, lecciones para una liebre muerta. Tenemos también obra reunida del mismo autor y Los días azules de Fernando Vallejo. Tenemos también de Roberto Bolaño, el más conocido de los detectives salvajes, 2666 también, El tercer Reich, de Jorge Volpi, En busca del Klingsor, del mismo autor La tejedora de sombras, Las visiones del mundo Pastor San, El hombre que fue un mapa de Ignacio Padilla y algo más de Marcelo Coelho. Estas son las referencias y muchas gracias.